Hola a todos, buenos días muchachos, ¿cómo están? Vayan por favor al registro de su asistencia y luego contestan su examen que se encuentra en el chat y volvemos en 4 minutos, son 11:11, entonces empezamos a las 11:15, ¿va? ¿Listo? ¿Podríamos revisar ahora muchachos? Les comparto entonces mi pantalla. Seguramente ya están viendo ahí una hoja, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Y ya alcanzan a ver la pizarra, muchachos? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a empezar. ¿Quién me quiere decir, por favor, para el primer ejercicio, que es un carbono que tiene un número 31 aquí? ¿Cuántos hidrógenos hay si nosotros estamos hablando de un alcano? ¿Cuántos? Me salió 64. 64. ¿Los demás están de acuerdo? Sí. Entonces, la fórmula general para el alcano habíamos dicho que era CnH2n más 2. Lo descubrimos ayer en la clase. Si, por ejemplo, yo tuviera otra vez un hidrocarburo de 31 carbonos, pero yo les dijera que este es un alqueno, díganme, por favor, cuántos hidrógenos habría. Háganlo ahorita mismo. 62, ¿no? 62, porque obedece a la fórmula CnH2n y listo. Entonces, lo que nosotros decíamos ayer, si por ejemplo yo tengo un enlace simple, entonces todos los hidrógenos se van a acomodar para juntar las tetravalencias de todos los carbonos. Quiere decir que tenemos el máximo posible de hidrógenos. Si nosotros ahora a ese enlace simple le agregamos un enlace P puro, es decir, un enlace pi, lo que nosotros vamos a tener es que cada enlace quita 2 hidrógenos. Por lo tanto, este 2 que teníamos aquí arriba ya no lo vamos a ver aquí abajo. Y entonces la característica es que los alquenos, siempre el número de hidrógenos es exactamente el doble que el número de carbonos. Si yo tuviera un caso en donde tuviera otra vez 31 carbonos, pero a mí me interesa saber cuántos hidrógenos hay y yo sé que ese hidrocarburo es un alquino, ¿cuántos hidrógenos habrá? 60. 60. Porque lo que estoy haciendo es cada vez que agrego un nuevo enlace, quito 2 hidrógenos. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que la fórmula tendrá que ser esta que aparece aquí? ¿Dudas hasta aquí? No. Ninguna, profe. Ok. Entonces, si yo tengo un mismo, si me dan un mismo número de carbonos y me piden que yo establezca quién es el alcano, el alqueno y el alquino, un truco fácil para resolver esto y que sirve muy bien, sobre todo si ustedes van a hacer en algún momento exámenes de admisión o van a pelear por una beca en algún momento y vienen preguntas de este estilo, fíjense ustedes lo que van a tener aquí. Si ustedes ven el número de carbonos y el número de hidrógenos es exactamente el doble, seguro estamos hablando de un alqueno. Si el número de hidrógenos es exactamente el doble que el número de carbonos, estamos hablando de un alqueno. Si el número de hidrógenos es más allá del doble, es decir, es un número más grande que el doble, no me importa cuánto sea, seguramente esto es un alcano. Si el número de hidrógenos es menos del doble que de carbonos, entonces seguramente este es un alquino. Esta es una manera rápida porque de repente les ponen unas fórmulas en los exámenes y les dice identifica el alcano y entonces el alcano es más del doble. Identifica el alquino menos del doble. Identifica el alqueno exactamente el doble. Y entonces obedecen perfectamente a estas fórmulas generales que nosotros tenemos en esta parte de acá. La primera es de alcanos, segunda de alquenos y tercera de alquinos. ¿Dudas, muchachos? ¿No? Ninguna. Ninguna. Ok, si nosotros ahora tenemos, me dicen ahí en el examen, que tengo un hidrocarburo de 17 carbonos y estoy seguro que eso es un alqueno, ¿qué contestaría entonces en el número de hidrógenos? 34. 34 porque son exactamente el doble. Si ahora yo tengo un hidrocarburo con 11 carbonos
y me dicen que este es un alquino, ¿qué contestaría? 20. 20 hidrógenos. Y entonces nosotros aplicamos perfectamente lo que vimos el día de ayer acerca de las fórmulas generales. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, fíjense muchachos que lo que vamos a empezar a ver entonces el día de hoy tiene que ver con la clasificación que nosotros tenemos de los compuestos orgánicos en química orgánica. Y para eso entonces utilizamos una clasificación de hidrocarburos. Lo dejen borro aquí. Y entonces, fíjense ustedes, aparece ahí en la pizarra la clasificación y lo que nosotros vamos a tener entonces es, en general, los compuestos orgánicos son hidrocarburos que representan cadenas de carbono rodeadas de hidrógeno. Nosotros entonces lo clasificamos en dos grandes grupos. Unos que llamaremos alifáticos, que aparecen en esta zona de aquí, y otros que llamaremos aromáticos, que aparecen en esta zona de acá. Oli, ¿qué significa uno y qué significa el otro? Voy a empezar con los aromáticos. Los aromáticos están hechos de benceno. Entonces les voy a poner que sí tienen benceno. Oli, ¿qué es un benceno? Un benceno es un hidrocarburo de cadena cerrada, es decir, forma un hexágono, forma una figura geométrica y alternan un enlace doble, un enlace simple. Por ejemplo, pongo el enlace doble aquí, el siguiente enlace que voy a ver es simple, luego doble, luego simple y luego doble. ¿Están de acuerdo conmigo que entonces yo podría poner los enlaces dispuestos de una manera diferente y podría decir que ahora el enlace está aquí? Dejo entonces enlace simple, luego doble, luego simple, luego doble. Este y el de arriba son exactamente lo mismo. Entonces, lo que hacemos es muchas veces abreviar que pudieran estar en un lado o que pudieran estar en el otro, y lo que hacemos es poner un circulito para decir que ese benceno tiene resonancia. ¿Qué significa que tenga resonancia? Que el doble enlace puede estar así como lo puse en la primera parte, aquí arriba, o podría estar desfasado. Al final, lo que me interesa es que siempre esté alternado. Un doble enlace, uno simple, uno doble, uno simple, uno doble, uno simple. Entonces, para no entrar en detalles de que si es el de arriba o si es el de abajo, ponemos entonces este dibujo que tiene el circulito y entonces este lo reconocemos como el benceno. Todos los hidrocarburos aromáticos tienen como cadena principal un benceno. Es decir, de este benceno salen ramitas, salen otros ciclos, salen otras cosas. Entonces, siempre que yo tenga un hidrocarburo aromático, quiere decir que mi cadena principal es el benceno. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Si yo tengo un hidrocarburo alifático, quiere decir que este no tiene benceno. No quiere decir que en ningún momento tenga benceno. Solo quiero decir que en la cadena principal no hay bencenos. ¿Podría estar como radical? Es decir, ¿podría estar como una ramificación? Sí, pero no como cadena principal. No es la estrella de los hidrocarburos alifáticos. Dentro de los alifáticos hay de dos tipos. Unos hidrocarburos alifáticos que son lineales, quiere decir que son de cadena abierta. Los pongo aquí. Y luego vamos a tener unos cíclicos que son de cadena cerrada. Oli, ¿qué significa uno y qué significa el otro? Si tengo cadena abierta, quiere decir que en ningún momento forman una figura geométrica cerrada como un triángulo, como un cuadrado, como un pentágono, sino van a formar estructuras en forma de zigzag que eventualmente se podrían torcer, pero que en realidad nunca el primer carbono se toca con el último. Y entonces podríamos tener estas estructuras, sin ningún problema, pero todas esas que tenemos son de cadena abierta. En cambio, los que tienen cadena cerrada tienen una característica, y es que deben de tener un mínimo de carbonos para formar una primer figura geométrica. El mínimo son 3 carbonos para que yo pueda formar al menos un triángulo. Si yo solo le pongo 2 carbonos, lo que voy a tener ahí es una línea. Entonces eso a mí no me conviene porque al final no se cierra. ¿Sale? ¿Dudas, muchachos, hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Dejen cierro el micrófono de León.
Listo, entonces nosotros tenemos hidrocarburos alifáticos, quiere decir que la cadena principal no es benceno, y podríamos tener lineales que significan de cadena abierta o cíclicos que significan de cadena cerrada. Dentro de los lineales y dentro de los cíclicos tenemos otra nueva clasificación que es ¿son saturados los hidrocarburos o son insaturados? Yo les decía ayer que los alcanos, debido a que tienen puros enlaces simples, tienen el máximo posible de... Por lo tanto, a los alcanos se les conoce como hidrocarburos. Entonces, si yo quiero un hidrocarburo alifático, lineal y saturado, el que voy a tener como resultado es el alcano. Si en cambio yo quiero hidrocarburos alifáticos, lineales e insaturados, a los que voy a tener van a ser a los alquenos y a los alquinos. El más insaturado de todos va a ser el alquino porque al poner 3 enlaces, en automático quita muchos hidrógenos. ¿Cuántos exactamente? Cada triple enlace me va a quitar 4 hidrógenos de la molécula. Entonces, podríamos tener el eteno y el etino que trabajamos ayer con ellos. Si yo tuviera entonces ahora un hidrocarburo cíclico, podría tener un cíclico saturado o podría tener cíclicos insaturados. Si tengo un cíclico saturado, ahora ya no se llama solo alcano, sino tengo que ponerle el prefijo ciclo para hacer referencia a que la cadena está cerrada y le conozco como cicloalcano. Entonces pongo una figura geométrica totalmente cerrada en donde el carbono primero y el carbono último están unidos por un enlace. Y entonces noten ustedes que no hay ningún doble enlace. Todos los enlaces son simples, prueba de que estamos ante un alcano. Si yo ahora le pongo al menos un doble enlace a esa figura geométrica, tengo ahora un cicloalqueno. Mientras que si le pongo un triple enlace, tengo ahora un cicloalquino. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Hay la posibilidad de que de repente yo tenga otros ciclos diferentes, es decir, que salga aquí una nueva clasificación y que entonces a esta nueva clasificación yo le ponga heterocíclicos. Hetero significa diferente. Entonces, ay, ¿ahora qué escribí ahí? Y lo que significa es, tú tienes la figura geométrica y tú entonces entiendes que esa figura geométrica en cada uno de los vértices tiene carbono. Si yo tengo un heterociclo, quiere decir que al menos uno de los vértices que tú tienes ahí ya dejó de ser un carbono y le vamos a poner otra sustancia. Por ejemplo, otro elemento, preferentemente el nitrógeno o el oxígeno. Entonces, cuando tú tienes un ciclo y en ese ciclo hay una interrupción, ya no hay carbono, sino hay otro elemento como nitrógeno u oxígeno, entonces ahora se llama heterociclo. El heterociclo está presente tanto en hidrocarburos alifáticos como en aromáticos. Quiere decir que en algún momento este benceno se podría haber interrumpido por un nitrógeno o por un oxígeno. ¿Sale? Es raro, pero sí puede ocurrir. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, en los aromáticos vamos a tener los monocíclicos, los que solo estén hechos de un benceno, o cuando yo una muchos bencenos podría tener los policíclicos, y una prueba de estos, por ejemplo, el naftaleno, o por ejemplo los esteroides, o por ejemplo la testosterona, o por ejemplo el colesterol, que son policíclicos, es decir, que son uniones múltiples de ciclos y pueden estar incluso intercalados entre varios bencenos e incluso a lo mejor algún cíclico alifático, pero eso ya son otras cuestiones. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. ¿No? Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es, una vez que nosotros conocemos la clasificación, quiero que tengan en cuenta que nosotros vamos a pasar por todos y cada uno de estos. Y ustedes ahorita dicen, ay, no son un buen. Les garantizo que esto lo vemos básicamente en 3 semanas. Y después, entonces, nos vamos a dedicar a ver otras variantes en donde las ramificaciones ponen otra característica diferente y esas ramificaciones se llaman alcoholes, se llaman aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, epóxidos, un montón de otras funciones químicas que vamos a ver ahí. Entonces, estas de aquí son toda la base y son el preludio para entender las siguientes.
Si ustedes se empiezan a atorar aquí, por favor siéntanse en confianza de venir y decírmelo para que yo los pueda ayudar a tiempo. Porque cada vez la química orgánica tiene una característica, que lo que hayas visto en esta clase se va a encadenar con la de mañana. Y lo que hayamos visto en estas dos clases se va a encadenar con la de pasado mañana. Entonces, es importante que tengas toda la información. Por eso todas sus clases están grabadas. Justo la de hoy está siendo grabada. Entonces, fíjense ustedes que vamos a empezar a ver que hay unas cadenas alifáticas que significan que son cadena abierta, que podrían tener en algún momento solamente la cadena principal, como en este caso que yo tengo aquí. Aquí sería, por ejemplo, la cadena principal. O podríamos tener el caso de que no solo aparece la cadena principal, sino que empiezan a aparecer unas ramificaciones. Ya vamos a empezar a utilizar nuestras hojas panales para que las geometrías se vean bonitas. Entonces, que aparezcan unas cosas que se vean así, por ejemplo. Y entonces, cuando yo empiezo a ver estas ramificaciones, entonces empiezo a notar que hay otras cosas que salen de la cadena principal que necesitan ser nombradas. Y esos de ahí se llaman entonces radicales de alquilo. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy, y no sé si ustedes ya vieron en su Classroom, ya tenemos ahí radicales de alquilo de tarea. Entonces, lo primero que tendríamos que definir es qué es un radical y luego qué significa que sea de alquilo. Un radical significa que es una raíz o una rama o algo que sale de la línea principal, como estas figuras verdes que nosotros tenemos aquí. Entonces, luego lo que nosotros tendríamos sería lo siguiente. Si nosotros vemos alquilo significa que nosotros tenemos un hidrocarburo que ha perdido un hidrógeno. Esta es la definición de alquilo. Es un hidrocarburo que ya perdió un hidrógeno. Entonces pónganle por favor ahí, hidrocarburo que ha perdido un hidrógeno. ¿Dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ok, ahora entonces vamos a pasar ya en materia a ver cómo han perdido el hidrógeno o cómo lucen ahora que han perdido el hidrógeno. Los primeros que vamos a ver son los que tengan un carbono. ¿Qué prefijo tienen los hidrocarburos de un carbono? ¿Cómo se llaman, pues? ¿O cómo se llama este compuesto que aparece aquí en el pizarrón? ¿Nadie? Hidrocarburo de un solo carbono con puros enlaces simples. Según yo, el prefijo es met y la terminación ¿Metanos? es metano, correcto. Entonces, ¿qué pasaría si de repente esta molécula que nosotros tenemos aquí perdiera por alguna razón uno de sus hidrógenos? Y entonces lo que nosotros veríamos sería que tiene un enlace disponible hacia otra cosa. Puede ser hacia otro hidrógeno o puede ser hacia otra cadena. Cuando un hidrocarburo pierde un hidrógeno, deja un enlace disponible preferentemente para unirse a una nueva cadena de carbonos. Y entonces este de aquí se va a convertir en una rama o ramificación del hidrocarburo. Este enlace no se va a llenar con hidrógeno, sino va a quedar disponible para anclarse a otra molécula. Entonces, este de aquí se llama otra vez MEP porque tiene un carbono, pero para hacer referencia que ha perdido un hidrógeno, entonces cambiamos la terminación de ano, la pasamos a hilo o a il. A mí la verdad es que me gusta más utilizar la terminación il nada más. Entonces, en lugar de llamarse metano, ahora se llama metil o metil. Insisto, a mí la verdad es que me gusta más trabajar con la idea de que sin el O, pues el O se me hace como muy, ¿cómo decirlo? Como muy castellano. Entonces voy a ponerlo aquí abajo. A mí la verdad me interesa más metil. Si yo quiero resumir esta información, voy a tener lo siguiente.
H3, porque tiene 3 hidrógenos alrededor, y tiene la fuerza en el enlace disponible para decir que tiene un enlace que está listo para cumplir con la tetravalencia de ese carbono. Ahora entonces, ya tengo aquí el metano, vimos que se convirtió en metil, tenemos la fórmula semidesarrollada, pero a mí la que más me va a interesar, al inicio voy a trabajar con semidesarrollada, pero eventualmente migraré a la parte lineal. Entonces, la lineal se ve de esta manera, fíjense ustedes. Pongo entonces al hidrocarburo de esta manera como con una línea. Y ustedes me podrían decir, Oli, pero esa línea que no era como un etano. Sí, era como un etano, pero noten incluso que yo la puse como de color rojo, haciendo referencia a que ese es todo el enlace. Quiere decir entonces que de este lado, aunque no lo veamos, está ese carbono y de este lado está disponible la unión hacia otro hidrocarburo. Por lo tanto, la figura abreviada del metil es una rayita. Entonces, por ejemplo, si yo voy hacia acá, ¿están de acuerdo conmigo que esta rayita verde que yo puse aquí arriba, que solamente está ella sola, significa que ese es un metil, esta que yo estoy señalando ahorita aquí en rojo? ¿La alcanzan a ver? ¿Sí? Sí. Entonces, esta de aquí yo les sugiero que hagan ahí una captura de pantalla porque los radicales de alquilo se los tienen que aprender de memoria porque son el pan nuestro de cada día. En química orgánica todo el tiempo tenemos que estar identificando metiles, etiles, propiles, butiles, pentiles y todos los derivados de esos que ya los vamos a ir viendo. Si yo ahora pongo 2 carbonos, entonces voy a tener carbono 1, carbono 2, tengo que hacer que cumplan con la tetravalencia y lo que hago es que en algún momento este de aquí va a perder un hidrógeno. Preferentemente los sitios de corte o los sitios en donde nosotros arrancamos a los hidrógenos tienden a ser los hidrógenos terminales, específicamente estos que se encuentran en la orilla, aunque no son los únicos que se pueden ir. Entonces, si yo le quito ahora a este un hidrógeno y me lo traigo entonces para acá, lo que voy a tener es entonces otra vez un enlace disponible para que se pueda pegar otra molécula grande, preferentemente una nueva cadena de carbonos. Por lo tanto, este que al inicio se llamaba etano, ahora ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Etilo. Etilo, o yo les dije que yo prefería que me lo dijeran como etil. Ajá. Para nosotros en México vamos a decir metil, etil, porque si no, tíos, estamos hablando en castellano. Entonces, a mí no me gusta como esta onda porque es como el español castellanizado tiene unos nombres más raros, que son menos universales. Entonces, yo prefiero utilizar algo que sea un lenguaje más universal. Si yo quiero abreviar esto, me va a quedar de la siguiente manera. CH3, CH2, y tengo que poner a fuerza el enlace disponible. Esta de aquí es la fórmula semidesarrollada del etil. Y si yo quiero dibujar aquí, fíjense ustedes entonces, me va a quedar por un lado otra vez el anclaje, que es ese enlace rojito que yo puse al inicio, y ahora lo que tengo que hacer es poner entonces ahora sí mi etil. Y entonces, ahora sí, sin ningún problema, en este primer punto que yo marco aquí hay un carbono y en este segundo punto hay un carbono. Noten ustedes entonces, no estoy contando líneas, estoy contando vértices. Un vértice, otro vértice significa que hay 2 carbonos. Si yo regreso a nuestra figura que nosotros teníamos arriba en la pizarra, entonces vamos a ver con detalle que justamente esta estructura que nosotros tenemos aquí es un etil. Este es el sitio de anclaje, aquí está el carbono y aquí está el otro carbono. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok. Entonces llevamos 2 radicales de alquilo de miles que tenemos que ver. Sí, yo la verdad es que ya cuando llego al propil digo, ay, no, qué huevo estar escribiendo esto así con un montonal de hidrógenos y eso. La verdad es que yo digo eso. Y yo creo que ustedes más.
Entonces, a partir de este momento, yo ya no voy a escribir cosas desarrolladas porque quitan mucho tiempo y porque hacen que uno confunda la estructura y todo. Lo que voy a hacer entonces es migrar a mi estructura semidesarrollada y lo que yo encontraría entonces en el siguiente, donde tengo 3 carbonos, voy a poner lo siguiente. Fíjense cómo se llena esto. 2 y 3. En el primero, que es este que aparece de este lado de la izquierda, no le han quitado el hidrógeno. Por lo tanto, este queda como CH3. Con este enlace da su tetravalencia. 1 y 2, a este no le han quitado el hidrógeno, entonces se queda con este número. Este de aquí tiene 1. De este lado va a tener el enlace hacia la nueva cadena. Quiere decir que ahí ya le quitaron un hidrógeno. 1 más 1 dan 2. ¿Cuántos me hacen falta para cumplir con mi tetravalencia? 2. 2. Entonces lo que hago es poner aquí el 2. Lo voy a poner en azul para que no se vayan a confundir. Y entonces yo tengo aquí la nueva estructura semidesarrollada para un alquilo de 3 carbonos. ¿Cómo se llama este nuevo alquilo? Vean los prefijos, se los enseñé ayer. Prefijo para 3 Propil. carbonos, muy bien. Prop, y entonces terminación, il, haciendo referencia a ese enlace que queda disponible. Si yo lo quiero dibujar, entonces el propil se tiene que ver de esta manera. Ahí está el enlace, el rojo, el que va a anclar a la cadena, y luego entonces el propil se tendría que ver así. Pongo como el etil y de aquí saco una nueva línea y entonces este que nosotros tenemos aquí es el etil. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Este de aquí tiene 3 carbonos y entonces vamos a tener 1, 2, 3 que hace un propil con este enlace que es el que une hacia la cadena principal. Copien, por favor. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. Ahora, si nosotros tenemos otra vez esta molécula, fíjense ustedes que existe la posibilidad de que esta molécula no quiera perder el hidrógeno que tiene hasta el final. Y entonces lo que yo voy a hacer es corrijo aquí, corrijo entonces aquí también y digo, este es un propano, ¿están de acuerdo? Porque tiene completas la tetravalencia, no le han robado nada. Si ahora los carbonos terminales no son los que están involucrados en la pérdida de hidrógenos, sino es el segundo, y vemos entonces que el carbono secundario, le llamamos carbono secundario porque está unido a otros 2 carbonos, es quien pierde el hidrógeno. Vean ustedes, hasta lo borré de ahí y pongo la conexión acá. Este que nosotros tenemos aquí, ¿qué creen? Que también es un propil. Pero en química orgánica tenemos que aprender a ser bien precisos qué propil quiero que dibujes. Porque ese propil, esa disposición de haber perdido el hidrógeno en el carbono terminal o haberlo perdido, en este caso, en el carbono secundario, que es un carbono intermedio, puede hacer la diferencia entre que la sustancia sea buena, por ejemplo, para tu cuerpo, o sea totalmente venenosa. Entonces, es bien importante que nosotros podamos especificar eso. La manera en la que se ha utilizado para nombrar a estos compuestos es de la siguiente manera. Este tiene una estructura totalmente lineal y este, cuando nosotros unimos estos puntos, nos dan como resultado un triángulo. Este triángulo, si nosotros lo midiéramos en la práctica, ya teniendo los átomos ahí en la práctica, este de aquí, esta línea de aquí y esta línea de acá, son exactamente del mismo tamaño y difieren totalmente de la línea que se encuentra hacia este lado. Un triángulo que tiene 2 lados iguales y uno desigual se llama triángulo isósceles. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es ocupar ese prefijo haciendo referencia que en la práctica se forma como una especie de triángulo y entonces ponemos isopropil para referirnos que ahora el propil no está anclado por el carbono terminal, sino está anclado por un carbono intermedio. ¿Queda claro? Sí.
Otra manera de ver a este, porque cuando ya lo estás escribiendo, esto lleva mucho espacio. Y entonces de repente aquí tienes otro carbono y quieres poner otra ramificación, entonces cuesta trabajo. Una manera en la que se dispone, pero que sigue siendo isopropil, es de la siguiente manera. Se pone el CH3, luego entonces ponemos el CH, luego ponemos hacia abajo el CH3 y entonces aquí ponemos el anclaje hacia la molécula. Si ustedes se fijan, otra vez se sigue viendo la estructura de ese triángulo y sigue siendo un isopropil. ¿Cómo se ve esto en estructura lineal? Pues se ve de la siguiente manera. Tenemos nosotros entonces nuestra línea. Esta línea siempre estará representada como el enlace que nosotros tenemos ahí. Y luego entonces tengo que hacer que ese propil ahora se vea como un triángulo. Entonces lo uno por el carbono secundario o el carbono intermedio en este caso. Y entonces la figura que tengo es de un isopropil. ¿Hasta aquí me van siguiendo, muchachos? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, si yo hago el resumen hasta este momento, tendría lo siguiente. Fíjense ustedes. Para radicales de alquilo, el primero sería un metil, luego tendría un etil, luego tendría un propil y el propil el simple y tendría el isopropil. Entonces, el metil se va a ver siempre como un CH3 con una rayita. El etil se va a ver como un CH3, CH2 y mi rayita. El propil se va a ver como un CH3, CH2 y CH2 y mi rayita. El isopropil se va a ver como un CH3, CH, la raya y CH3. ¿Cómo los veo estos? En estructuras lineales, el metil se ve así. El etil se ve así, puede estar arriba o puede estar abajo, no importa la disposición. El propil se ve así. Y el isopropil se ve así. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Hagan de cuenta que estamos aprendiendo como un nuevo lenguaje. Entonces, es como si cuando las que llevaron taquigrafía en la secundaria les enseñaban, por ejemplo, que los gramálogos y todas esas cosas que abreviaban una palabrota. Pues esto es exactamente lo mismo, son abreviaciones. Esto lo vamos a empezar a dibujar sobre nuestra hoja panel. Para tarea del día de mañana, lo que quiero es que busquen los radicales de alquilo, muchachos, para 4 carbonos, es decir, los butiles, pero obviamente estos butiles tienen muchas formas, como ya empezaron a ver en los propiles. Quiero que las investiguen todas. Me interesa que investiguen la semidesarrollada, que es el CH3, CH2, etcétera, y me interesa la fórmula lineal. Y luego entonces me van a investigar los de 5 carbonos que se llaman pentiles y hay varios. Entonces me interesa la semidesarrollada y me interesa la fórmula lineal. Adicional, les voy a pedir por favor que en una hoja que ustedes puedan separar de su cuaderno, que puedan estar maniobrando, tengan el resumen de lo que tenemos el día de hoy. Metiles, etiles, propiles, isopropiles, luego vamos a ver butiles, terpentiles, isopentiles, secbutil, terbutil, etcétera. Todos esos feniles, viniles, todos los que vamos a ver, los quiero que vayan a irlos haciendo en una hojita, que ustedes puedan consultar en algún momento, porque como les digo, es el pan nuestro de todos los días. Cuando les pida que empecemos a nombrar, al inicio no los conocen y no los reconocen bien. Entonces necesito que los tengan a la mano. Tanto la figura de los radicales de alquilo y una hojita que les ayude con los prefijos, porque todavía no se los aprenden. Met, et, prop, but, pent, ex, ept, todos esos se los tendrían que saber de memoria porque vamos a empezar con nomenclatura. Ustedes van a empezar a ver nomenclatura y después vamos a ir rápido avanzando en complejidad y luego entonces vamos a empezar a ver las propiedades asociadas a esos compuestos y las aplicaciones que tenemos en la vida diaria. Entonces, y los tipos de reacciones que pueden tener. Entonces, vamos a ir muy rápido viendo muchas cosas al mismo tiempo
por lo tanto necesito que tengan todas las herramientas a la mano para que ustedes puedan resolver sin ningún problema todas las cuestiones que yo les vaya poniendo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No? ¿Sí? Ya está la entrada en Classroom, ¿sale? Su clase ya quedó grabada. Muchas gracias por su tiempo, muchachos. Y entonces nos vemos el día de mañana, ¿sale? Que tengan bonito día. Cuídense mucho. Adiós, papá. Adiós. Adiós. Adiós, Charlie. Adiós. Cuídense, muchachos. Adiós.